Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Estamos empezando este libro magnífico de Edith Wharton, chicas, que es sin duda su ópera prima, por así llamarlo, porque este libro nos enseña cómo era la alta sociedad neoyorquina de finales del siglo XIX. Ustedes saben que es mi época favorita. Antes de los 60 hacia atrás, yo amo esa época. Vaya primer capítulo que escuchamos, y me quedó una duda al final de este capítulo. ¿Quién habrá llegado para llamar tanto la atención? Vamos a descubrirlo en el siguiente capítulo de este magnífico libro llamado La Edad de la Inocencia. Capítulo 2. Durante este breve incidente, Newland Archer cayó en un curioso estado de turbación. Era muy incómodo que el palco que atraía la compacta atención masculina de Nueva York fuera justo aquel en que se sentaba su novia entre su madre y su tía. Además, hasta ahora no identificaba a la dama del traje imperio, ni menos podía imaginar por qué su presencia creaba tal conmoción entre los miembros del club. De pronto, lo comprendió todo y sintió una momentánea acometida de indignación. No, realmente nadie habría pensado que los Mingot pretendieran hacerlos tragar el anzuelo, pero lo hicieron. No había la menor duda de que lo hicieron, pues los comentarios en voz baja que se hacían a su espalda le dieron la certidumbre de que aquella joven era la prima May Whelan, a la que la familia siempre se refería como la pobre Ellen Olenska. Archer sabía que había llegado sorpresivamente de Europa hacía un par de días. Oyó decir incluso a Miss Whelan, y no lo desaprobaba, que había ido a visitar a la pobre Ellen, que estaba alojada en la casa de la anciana Mr. Mingot. Archer aplaudió de corazón a aquella solidaria familia, y una de las cualidades que más admiraba en los Mingot era su resuelta campaña en favor de las pocas ovejas negras que su intachable linaje había producido. No había una gota de mezquindad ni avaricia en el corazón del joven, y se alegraba de que su futura esposa no se sintiera impedida por falsas prudencias de ser bondadosas en privado con su desgraciada prima, pero recibir a la condesa Olenska en el círculo familiar era algo muy diferente a presentarla en público, nada menos que en la ópera y en el mismo palco con la joven cuyo compromiso con él, Newland Archer, se anunciaría dentro de pocas semanas. No, sintió lo mismo que el viejo Sir Lenton Jackson. Jamás pensó que los Mingot se atrevieran a pretender hacerlos tragar el anzuelo. Sabía, por supuesto, que Mr. Manson Mingot, la matriarca de la familia, tenía la osadía del varón más atrevido, dentro de los límites de la Quinta Avenida. Siempre admiró a esa anciana arrogante que, a pesar de haber sido solo Catherine Spencer de Staten Island, con un padre misteriosamente desprestigiado y sin dinero ni posición suficiente para lograr que la gente lo olvidara, se unió en matrimonio con quien era la cabeza de la acaudalada familia Mingot. Casó a 2 de sus hijas con extranjeros, un marqués italiano y un banquero inglés, y coronó sus audacias construyendo una enorme casa de piedra color crema pálido, cuando el pardo arena parecía ser el único color que se podía usar, al igual que la levita por la tarde, en una inaccesible tierra virgen cercana a Central Park.
Las hijas extranjeras de Mr. Mingot se convirtieron en una leyenda. Nunca volvieron a visitar a su madre, y como ella era, al igual que muchas personas dominantes y de mente activa, corpulenta y de hábitos sedentarios, con gran filosofía se quedó en su casa, pero la casa color crema, supuestamente copiada de mansiones privadas de la aristocracia parisina, era una prueba visible de su valentía moral, y en ella reinó plácidamente entre muebles de antes de la Revolución y recuerdos de las tullerías de tiempos de Luis Napoleón, donde brillara en su edad madura, como si no hubiera nada de peculiar en vivir más allá de la calle 34 o en tener ventanas francesas que se abrían como puertas en lugar de las que se abrían hacia arriba. Todos, incluso Mr. Sillerton Jackson, coincidían en que la anciana Catherine nunca fue una beldad en don que a ojos de Nueva York justificaba cualquier éxito y excusaba algunos defectos. La gente menos condescendiente decía que, como su tocaya imperial, había ganado su camino al éxito con fuerza de voluntad y dureza de corazón, y con una especie de altanera insolencia que en cierta medida se justificaba por la extremada decencia y dignidad de su vida privada. Mr. Manson Mingot murió cuando ella tenía solo 28 años y tuvo amarrado el dinero con la cautela nacida de la desconfianza general que provocaban los Spencer. Pero su intrépida viuda siguió su camino sin vacilar. Se mezcló libremente con la sociedad extranjera, casó a sus hijas en Dios sabe qué círculos corruptos y mundanos, se codió con duques y embajadores, se asoció familiarmente con papistas, recibió a cantantes de ópera y fue íntima amiga de Me Taglioni. Y sin embargo, Sillerton Jackson fue el primero en proclamarlo. Jamás hubo el menor rumor sobre su reputación. El único aspecto, agregaba siempre Jackson, en que diferencia del anterior Catherine Mr. Manson Mingot, hacía tiempo que había logrado desamarrar la fortuna de su marido y vivió en la opulencia durante medio siglo. No obstante, el recuerdo de sus pasadas penurias económicas la volvieron excesivamente ahorrativa. Y aunque cuando compraba un vestido o un mueble procuraba que fuera de la mejor calidad, no se permitía gastar mucho en los transitorios placeres de la mesa. En consecuencia, y por razones totalmente diferentes, su comida era tan pobre como la de Mr. Archer, y sus vinos dejaban mucho que desear. Sus amistades consideraban que la penuria de su mesa desacreditaba el nombre de los Mingot, que siempre estuvo asociado con el buen vivir. Pero la gente seguía visitándola a pesar de los platos tan poco atractivos y del pésimo champagne. En respuesta a las reprimendas de su hijo, Lovell, que trataba de recuperar el honor familiar contratando al mejor chef de Nueva York, acostumbraba decirle, riendo, ¿de qué sirve tener dos buenos cocineros para una sola familia cuando ya casé a las niñas y no puedo comer salsas? Mientras reflexionaba en estas cosas, Newland Archer volvió otra vez la mirada al palco de los Mingot. Advirtió que Mr. Whelan y su cuñada enfrentaban su semicírculo de críticos con el aplomo mingotiano que Catherine inculcara a su tribu. Notó que solo May Whelan dejaba entrever por un intenso color en sus mejillas, tal vez debido a la conciencia de que él la estaba observando, que resentía la gravedad de la situación. En cuanto a la causante de la conmoción, estaba sentada graciosamente en el rincón del palco, con los ojos fijos en el escenario, y mostraba al inclinarse hacia adelante un poco más de hombro y pecho que lo que en Nueva York solía ver, al menos en damas que tenían razones para desear pasar inadvertidas. Pocas cosas importaban tanto a Newland Archer como una ofensa al buen gusto, aquella distante divinidad de las que las formalidades eran meros representantes y delegados visibles.
El semblante pálido y serio de Madame Olenska llamó su atención y le pareció adecuado a la ocasión y a su triste situación, pero le chocó y lo perturbó bastante que su traje, de amplio escote, dejara ver sus hombros. Le molestaba profundamente que May Whelan estuviera expuesta a la influencia de una mujer que no acataba los dictados del buen gusto. Pero después de todo, oyó decir a uno de los jóvenes que estaban detrás de él: todo el mundo conversaba durante las escenas de Mefistófeles y Marta. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? Bueno, ella lo abandonó, nadie pretende negarlo. Él es una bestia espantosa, ¿no es así? Continuó el joven de las preguntas. Un Thornley cándido que evidentemente se presentaba en engrosar las filas de los defensores de la dama. El peor animal. Lo conocí en Niza, dijo Lawrence Lefferts, con la autoridad de conocedor. Un tipo casi paralítico, canoso y burlesco, bien parecido, con ojos de tupidas pestañas. Le diré la clase de hombre que era cuando no estaba con mujeres. Coleccionaba porcelana. Pagaba el precio que fuera por cualquiera de las dos, según dicen. Hubo una carcajada general y el joven Paladín preguntó: ¿y qué pasó entonces? Entonces ella se escapó con su secretario. Ah, entiendo, dijo el joven demudado. Pero tampoco duró mucho. Supe pocos meses después que ella estaba viviendo sola en Venecia. Creo que Lovell Mingott fue a buscarla. Dijo que sufría mucho. Eso está muy bien, pero exhibirla en la ópera es cosa muy diferente. Tal vez estaba demasiado desconsolada para dejarla sola. Se atrevió a insistir Thornley. Su argumento recibió una irreverente risotada. El joven se ruborizó intensamente y trató de hacer creer que había pretendido insinuar lo que la gente instruida llama doble. Bueno, en todo caso es raro que hayan traído a Miss Whelan, dijo alguien en voz baja, lanzando una mirada de soslayo a Archer. Oh, eso es parte de la campaña. Sin duda son órdenes de la abuela, repuso riendo Lefferts. Cuando la anciana hace algo, lo hace a la perfección. El acto terminaba y se produjo un alboroto generalizado en el palco. Newland Archer se sintió súbitamente impulsado a actuar con decisión. El deseo de ser el primero en entrar al palco de Mr. Mingott, de proclamar al mundo expectante su compromiso con May Whelan y de acompañarla en cualquiera dificultad en que la anómala situación de su prima la pusiera, fue el impulso que borró en forma abrupta todos sus escrúpulos y vacilaciones y lo hizo precipitarse por los rojos pasillos hasta el otro extremo del teatro. Al entrar al palco, su mirada se cruzó con la de Miss Whelan y supo que ella había comprendido al instante los motivos que lo hicieron ir allá. Aunque la dignidad familiar, que ambos consideraban la mayor virtud, no le permitiera decírselo, la gente de su mundo vivía en una atmósfera de vagas complicaciones y tenues susceptibilidades, y el hecho de que ellos se entendieran sin palabra le pareció al joven que los acercaba mejor que la más clara de las explicaciones. Los ojos de May Whelan decían: «Ya ves por qué mamá me hizo venir». Y los Archer contestaron: «Por nada en el mundo habría evitado yo que vinieras». «¿Conoce a mi sobrina, la condesa Olenska?», preguntó Mr. Whelan al saludar a su futuro yerno. Archer se inclinó sin extender la mano, como se acostumbraba al ser presentado a una dama, y Ellen Olenska inclinó ligeramente su cabeza, apretando entre las manos enguantadas su enorme abanico de plumas de águila. Después de saludar a Mr. Lovell Mingott, una robusta rubia vestida de crujiente raso, se sentó al lado de su prometida y le dijo en voz baja: «¿Le dijiste a Madame Olenska que estamos comprometidos?».
Quiero que todo el mundo lo sepa. Me gustaría que me permitieras anunciarlo esta noche en el baile. El rostro de Miss Whelan se sonrojó como una aurora y lo miró con ojos radiantes. Si logras persuadir a mamá, dijo, pero ¿por qué cambiar lo que está ya fijado? Él respondió solo con los ojos y ella agregó con una sonrisa confiada. Dilo tú mismo a mi prima. Te doy permiso. Dijo que jugaba contigo cuando eran niños. Le hizo lugar retirando hacia atrás su silla y de inmediato y con cierta ostentación, deseando que todo el teatro viera lo que hacía. Archer se sentó junto a la condesa Olenska. ¿Te acuerdas que jugábamos juntos?, preguntó ella volviendo hacia él sus ojos serios. Eras un niño espantoso y una vez me besaste detrás de una puerta, pero yo estaba enamorada de tu primo, Van de Newland, que nunca me miró. Su mirada recorrió la herradura de las palcos. ¿Cuántos recuerdos me trae todo esto? Los veo a todos de pantalón corto de los niños y calzones largos las niñas, murmuró con su acento arrastrado y ligeramente extranjero, mientras sus ojos volvían a posarse en la cara de Archer. Por muy agradable que fuera la expresión de aquellos ojos, el joven se escandalizó de que reflejara una imagen tan impropia del augusto tribunal ante el cual, en ese mismo momento, se juzgaba su caso. No había nada de peor gusto que la impertinencia fuera de lugar. Respondió en tono bastante seco. Así es, has estado ausente mucho tiempo. Siglos y siglos. Tanto tiempo, dijo ella, que me parece estar muerta y enterrada y que este viejo y querido teatro en el cielo, por razones que no logro definir. Newland Archer. Le chocaron estas palabras. Le parecieron un modo aún más irrespetuoso de escribir a la sociedad neoyorquina. Continuará. Ya vamos viendo, chicas, cómo va a ir esta historia, cómo son las diferencias, cómo se van uniendo estas familias, cuál es el enlace de cada una de ellas. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.